una animación en la cual a partir de los datos que generan las proyecciones de los colegas, podemos tener un estimado en base a un mes de la distribución espacial en términos de proyecciones de los casos acumulados por departamento. Entonces ahí podemos ir viendo la animación, ahí está la fecha, va cambiando día por día y cómo van los números de casos produciéndose. El semáforo pues está asociado con los números de casos, ¿verdad? Ahí tenemos que trabajar los intervalos para donde se considera bajo, medio, alto y muy alto. Entonces podemos ir viendo cambios en algunos casos grandes y en otros un poco más sutiles, dependiendo del departamento. La otra animación que tenemos es en base a un análisis como este, pero hecho para los 10 municipios con mayor número de casos que se reportan en la mayoría de los casos. Y aquí nos hemos concentrado en en algunos de la zona metropolitana de San Salvador. Ahí vemos cómo van variando los casos con respecto a las fechas, y esto lo tenemos que ir cotejando con los datos que se publican diariamente, ¿no? Para ver cómo esa variabilidad está comparada con estos datos. Entonces esto lo tenemos para todo un mes, llega hasta el 4 de octubre. Entonces eso es lo que hemos trabajado, algunos de los productos que tenemos, y pues creo que, no sé, estamos... ¿Perdón? Ah, ok, perfecto, ¿cómo no? Esos dos videos los vamos a facilitar a ustedes. Aquí está el de departamentos. Empieza el 2 de septiembre, ahí va día por día. ¿Perdón? Claro, permitan. Ahí va. Hay departamentos como Cabañas, por ejemplo, Morazán, que tienen una variabilidad. Vemos que muchas de esas medidas no se están tomando. Entonces, que ya llevamos una semana de reapertura, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, es posible que comencemos a ver esos pequeños repuntes, ¿no? Pero también está el otro tema de la toma de muestras, de la toma de las... dónde se hacen las PCRs, etcétera, todos esos detalles. Mapas como estos, por ejemplo, pueden servir, en el caso de 1000 habitantes, para los tomadores de decisiones de decir, bueno, en lugar de mandar el camioncito a este municipio, a lo mejor hay que mandarlo a este otro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Para eso sirven estos análisis espaciales, para ayudar en la toma de decisiones. Ah, mire, yo lo puedo dar, podría mencionarlas en términos de lo que implica el diseño de una muestra espacial, ¿verdad? Estos datos a mí me indicarían, por ejemplo, en qué municipios habría que tomar a lo mejor medidas especiales, ¿verdad? Con la población, atender. En términos etarios nosotros no sabemos, por ejemplo, si al tomar Chalatenango, ¿qué pasa si el 80% de la población está entre 15 y 30 años? Que ha sido etariamente una de las poblaciones menos afectadas. O hay más población adulta, mayor, ¿no? Todo eso no lo desconocemos para tomar ese tipo de medidas que deben de ser basadas en los datos. Pero le pueden dar, por ejemplo, un indicativo más concreto sobre establecer confinamiento. Claro, sí, porque aparecen recuerdo ahí por mayo, a mí me llamaba mucho la atención Nuevo Cuscatlán, que Nuevo Cuscatlán es un municipio muy pequeño, con una pero está en la zona metropolitana de San Salvador,
Y me decía uno de mis estudiantes que precisamente vive ahí, que hay muchas personas que se desplazan de ese lugar, por ejemplo, al centro de San Salvador, a hacer sus actividades. Y ahí es donde se da una tasa mayor de contagio. Y eso me imagino que es una constante que se da en muchos municipios, ¿verdad? Sí. Según la proyección que tienen de cómo se puede dar esto, Chico mencionaba, podríamos llegar a la situación donde se puede dar el encierro total como lo estaba pidiendo el gobierno, o debería de implementarse este tipo de medidas, o este tipo de medidas del encierro que pedía, ¿funcionaría? Mire, a mí como estudioso de esta área, siempre hemos visto que los fenómenos se dan de manera territorial. Aquí definitivamente tenemos una complicación porque hay una movilidad de personas entre los diferentes municipios, pero identificando o haciendo más pequeñas las unidades territoriales, es posible establecer medidas para contener en territorios específicos, ¿verdad? Claro, cuando no se tienen los medios, etcétera, es a lo mejor salomónica o lo más fácil decir que se aplique en todo, ¿no? Pero faltan, creo yo, en el ambiente de los analistas las consideraciones espaciales para ver si realmente, para qué voy a aplicar yo una medida tan restrictiva, por ejemplo, en el norte de Morazán o en el norte de la Unión, donde no tengo casi casos, pero sí los tengo en el área metropolitana de San Salvador, los tengo aquí en Turín, en Huachapán, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en San Francisco Gotera. Entonces, todo ese tipo de cosas debe de considerarse, porque también son recursos, tiempo, la gente pues se afecta, ¿no? Toda esta situación. Mire, focalizada habría que ver, porque creo que habría que formar agrupamientos de municipios donde hay situaciones similares y hacer las consideraciones. Estas son multivariables que hay cosas que nosotros ni nos imaginamos que están pasando en el territorio que afectan al final los números de casos. Entonces, todo tipo de cosas hay que hacer investigación. Yo tengo una duda para el maestro también. Según el análisis que se realizó, ¿verdad? Hay un elemento, ese otro dato interesante, observar que con cuarentena y sin cuarentena, la dinámica de contagio acumulado siempre fue de crecimiento hasta el 9 de agosto. En resumen, se podía concluir que sirvió de algo la cuarentena obligatoria, domiciliar, obligatoria. Sí, efectivamente, si partimos así de... Y tal vez por agregar, si es recomendable por parte de ustedes un nuevo contenido para animar. Ok, efectivamente nosotros en el modelo que presentamos, en el modelo con cadenas de Markov, procesos de Markov, nosotros tomamos en cuenta todas las medidas de cuarentena, ¿verdad? Obviamente la dinámica de crecimiento del virus se da a partir de la interacción de la población, ¿no? Entonces cuando tú cierras el país completamente y limitas esta interacción, evidentemente eso limita el crecimiento de la epidemia como tal, ¿no? Del virus, porque no se da el evento que lo propaga, que es el que una persona infectada se encuentre con una persona susceptible. Entonces, de manera general, una medida de cuarentena restrictiva sí coadyuva, pues, porque limita la interacción de la población. Lo que nosotros señalamos en ese modelo es que, a pesar de todas las medidas que se dieron, la dinámica de la epidemia hasta el 9 de agosto siempre fue increciendo, o sea, siempre se mantuvo creciente. Pero si tomamos en cuenta, hubieron bastantes sucesos, ¿verdad?, que se dieron. Yo, por ejemplo, le he puesto mucho énfasis, mucha atención a este episodio del tema del SENADE, ¿verdad? Incluso lo tomamos ahí en ese modelo.
En cuanto a la otra pregunta era sobre según los modelos geoespaciales que hemos hecho con el maestro Luis Castillo, lo mejor sería determinar los municipios, ¿verdad?, que tienen interacción entre ellos. Si se fijan en los mapas que hemos presentado, los municipios más afectados tienen algo en común, ¿verdad?, que de alguna manera tienen incluso frontera. Más allá de eso, se pueden tomar ya estudios multivariantes que nos permitan visualizar cuáles son las características comunes de estos municipios, como lo decía el compañero Luis, ¿verdad? Y hay municipios que prácticamente no tienen no presentan ningún dato de contagio, ¿verdad? Entonces, cuando tú limitas completamente todo el país, también afecta a ese tipo de población. Evidentemente que aunado a todo eso está la parte de la economía del país, ¿verdad? Entonces, aquí todos los actores políticos y económicos del país son los que se deben de poner de acuerdo en toda esta cuestión, ¿verdad? Pero es algo que en toda la epidemia ha hecho falta, ¿verdad? Y es evidente. Entonces, sí tendría que ser como focalizada, pero evaluando cada municipio y la interacción que tienen entre ellos. Efectivamente, y estos mapas predictivos que hemos presentado proyectan, ¿verdad?, la dinámica de la epidemia en el territorio. Entonces se debería de darle énfasis e interés a cuáles son los municipios que se proyectan para tener más contagios, no necesariamente toda la población. ¿Y consideran que las cifras que da el gobierno sobre los casos son confiables? Porque digamos, organizaciones dicen que ha perdido la credibilidad de este gobierno. Bueno, nosotros como Centro de Modelamiento Matemático hemos estado participando también en el observatorio que se tiene con otras instituciones como la Universidad Francisco Gavidia, USADES, la ESEN, y obviamente el Centro de Modelamiento Matemático como componente de la Universidad de El Salvador. Nosotros hicimos un pronunciamiento, ¿verdad?, a partir de algunos sucesos que se dieron en base a los datos. Sin embargo, nosotros estamos limitados a los datos oficiales, ¿verdad? No le podemos ni quitar ni dar credibilidad, más que decir que son los datos oficiales que hay y nosotros nuestras proyecciones las hemos hecho en base a esos datos. Y con esta proyección, teniendo en cuenta Que nada, muchas gracias por la paciencia y estar pues presente en esta casa de estudio. Yo soy Luis Castillo, coordino el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfico y Teledetección de la universidad, ubicada en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y pues en trabajo conjunto con los colegas del Centro de Modelamiento Matemático hemos tratado de espacializar los datos que se obtienen a partir del sitio oficial del gobierno, ¿verdad?, que hoy por hoy es la única fuente de datos con la que contamos en el país. Entonces, en vista de la evolución que ha tenido en términos de la serie temporal que se ha conformado a lo largo de los meses desde que apareció el primer caso, pues hemos hecho el esfuerzo de poner a disposición de la población, a través del Observatorio Geoespacial de la facultad, esa muestra diaria de cómo los datos van variando, tomando como una unidad espacial básica de análisis de municipio. Si ustedes observan en el sitio gubernamental, la unidad espacial está en términos de, por lo menos en mapa, para los departamentos. Hace algunas semanas se puso un mapa tipo semáforo de los niveles de afectación, creo yo, o la probabilidad de infección. Bueno, este sitio contiene varias información relevante para la universidad. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos como un estudio dentro de casa es, en vista de que era inminente el encierro y la cuarentena, tratar de ver cuál iba a ser el impacto en términos de conectividad de los estudiantes, por ejemplo, tomando en cuenta que la velocidad mínima de conexión usando un dispositivo móvil es a través de una señal 3G. Construimos un mapa en el cual de las dos compañías más grandes de telefonía celular,
presentamos esas manchas grises que ustedes ven en el mapa de Salvador, representan aquellos puntos donde llega la señal de las dos principales compañías. Y estos otros puntos que ustedes ven acá son las cabeceras departamentales donde habitan los estudiantes de la Universidad de El Salvador matriculados en la inscripción 2020. Los puntos verdes significan aquellos lugares en los cuales los estudiantes tienen conectividad. Llega la señal, claro, a nivel particular no sabemos si ellos tienen el dispositivo o si tienen una conexión residencial, etcétera, pero por lo menos tienen la disponibilidad de la señal. Los puntos rojos implican municipios en los cuales no tienen ese tipo de señal. En un primer análisis nos salió que aproximadamente un 10% de los estudiantes de la Universidad de El Salvador no tenían, no llegaba la señal 3G a sus lugares de residencia. En una encuesta posterior que se realizó dentro de la universidad a través de los medios en línea, se obtuvo más o menos un número alrededor de ese primer estimado únicamente haciendo el análisis espacial. Entonces estos son algunos de los aportes que se pueden hacer a través del análisis espacial con mapas. Ahora, en términos de la pandemia, lo que nosotros tenemos mapeado inicialmente son los casos por departamento que se reportan a diario, que eso pues se puede verificar en el sitio del gobierno, donde aparecen los números de casos para cada uno de los departamentos. Claro, estos son casos acumulados, ¿no? Desde el primer día que se reportó pues un caso ya confirmado. También nosotros planteamos a partir de la misma información que aparece en el sitio cómo es la distribución en términos de municipios, ya como una unidad de análisis territorial. Y vemos pues que los centros habitacionales o los centros poblacionales, más relevantes del país, como son Santa Ana, la zona metropolitana de San Salvador, San Miguel, son los que presentan pues mayor número de casos acumulados. El caso de Oriente es bien particular porque San Miguel, constituyéndose la ciudad más grande de la zona oriental, es una influencia importante para las dos principales ciudades, tanto de la Unión como de Santa Rosa de Lima, que es donde se acumulan el mayor número de casos también. Eso pues no es casualidad, sabemos que el intercambio de personas, comercial, etcétera, entre esas ciudades es intenso, cosa que nos... Definitivamente, pero eso recordemos que estuvieron cerradas una buena cantidad de tiempo y claro, el elemento de los puntos ciegos es una cosa pues que no se puede cuantificar, ¿verdad? Definitivamente. Inicialmente, quiero decirles que estos datos son para la actualización que está hoy, ¿verdad? Sale el día anterior. Hoy tenemos 7, este es para el día 6 de septiembre. Vemos pues que la zona norte del país, debido pues a menor población, etcétera, una serie de factores, representa un menor número de casos acumulados. Por ejemplo, tenemos municipios como Nombre de Jesús o incluso algunos que marcan 0, ¿no? En el cual 2 casos, por ejemplo, en San José Cancaste, 0 casos reportados hasta la fecha, ¿verdad? Pero también tenemos el caso de otros municipios que son relativamente pequeños, pero si nosotros vemos el análisis del número de casos por cada 1000 habitantes, presentan un número importante de casos, que los tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí aparece un municipio pequeño, Citalá en el norte, un municipio fronterizo, pero que presenta un número de 6 casos por cada 1000 habitantes. Nos puede parecer poco, pero para un municipio con una población pequeña puede ser un impacto importante. Desafortunadamente de los datos nosotros no podemos disgregar y decir de esos 6 si ya se curaron todos o cómo es la situación, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos se han recuperado a nivel de municipio, ¿verdad? Porque recordemos que los datos que se presentan son a nivel de país. Entonces necesitamos
afinar la unidad de análisis espacial para tener una idea más clara de lo que territorialmente está sucediendo. Un caso que también es importante mencionar son los casos en la zona metropolitana, donde pues ahí los números son relativamente grandes. Por ejemplo, en Santa Tecla presenta una razón de 12 casos por cada 1000 habitantes, incluso mayor que San Salvador. Quiero aclarar de que estas razones se obtienen a partir del censo de 2007, que es el oficial que está. Hay proyecciones a 2020, pero las estamos revisando para realmente si nos dan una información que sea más representativa. Pero este tipo de información es importante porque a mí me puede decir, en un municipio no está pasando mucho, un municipio pequeño, pero si son casos grandes, por ejemplo, aquí tenemos este caso, creo que es Turín, 8 casos Turín por cada 1000 habitantes. Para un municipio pequeño eso es bastante. Otra información que mapeamos nosotros es, por ejemplo, los casos nuevos diarios por municipio. Esto se obtiene pues a partir del comparativo del día de ayer con el anterior. Entonces ahí nos van saliendo donde esos datos realmente es muy aleatorio. Un día parece que es un municipio, otro aparece que es incluso en otro departamento, y eso puede estar asociado con los lugares donde se andan haciendo esas pruebas con estos kioscos móviles. Esa es una suposición, ¿no? Para ver esa variabilidad tan grande que se da en términos de aparición de nuevos casos. Esa es una cuestión que hay que analizar. Hoy por hoy, los últimos semana y media, pues se ha mantenido más o menos de esa manera, ¿no? En pocos casos, por ejemplo, Chalatenango 3, Santa Ana 5 casos nuevos para ahora, y siempre se mantienen altos para la zona metropolitana de San Salvador y San Miguel y Santa Ana en algunos casos. Bueno, también lo tenemos por departamento, etcétera. Ahora, en términos del trabajo conjunto que hacemos con el Centro de Modelamiento Matemático, quiero mostrarles si me permiten, una